Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH. Y te cuento que el día de hoy estamos en un lugar muy especial, estamos en nuestro querido Museo Histórico Nacional, donde voy a conversar con el destacado escritor peruano Gustavo Rodríguez, quien acaba de ganar el premio Alfaguara de novela por esta obra, 100 Cuyes. La verdad es que es un libro muy especial porque transita temas que son bastante tabú para nuestra sociedad, pero también tiene mucha música, tiene mucho humor, así que estoy feliz de contar contigo hoy día, Gustavo. ¿Cómo estás, Luis? Encantadísimo, yo también. Oye, bueno, partamos por el principio de esta historia. Quiero saber de ti, quiero saber cómo fue que te convertiste en escritor. Si no me equivoco, tu primer libro de cuentos lo publicaste año 98, 99, Sí. Y después la primera novela en 2001. Así es. Pero yo también sé que tú vienes del mundo de la publicidad, entonces cuéntanos esta historia. ¿Cómo fue que te convertiste en escritor? Bueno, los antecedentes más lejanos te podrían decir que yo de niño escribía mis cuentos, de adolescente, cuando quería enamorar a una chica, Sí. en vez de enfrentarla cara a cara verbalmente, que no era lo mío, ¿no? Deslizaba un sobre, una carta debajo de la puerta, y después, cuando me rompían el corazón, escribía unos cuentos cursis, robándole la máquina de escribir a mi padre, ¿no? Pero me metí a estudiar una carrera técnica, necesitaba el dinero, algo rápido, y estudié publicidad. ¿Ya? Y toda esa, digamos, ansias narrativas, literarias, se adormecieron. Me dediqué... ¿Las guardaste? Sí, estuvieron ahí. Yo creo que dediqué mi creatividad a contar otro tipo de historias. Cuando Claro. yo empecé a trabajar en publicidad, lo usual era que los comerciales tuvieran jingles, canciones. No era lo mío. Yo creo que encontré mi oportunidad al retratar anécdotas, pequeñas historias. ¿Ya? Eh, y- Tú en publicidad te desempeñaste como redactor como creativo, redactor ¿no? creativo, director creativo, eventualmente dueño de agencia de publicidad. Entonces tuve acceso a un montón de tipos de, bueno, de oportunidades de comunicar, desde consumo masivo, ONGs, hasta campañas Claro. presidenciales. Entonces, todo un manejo de la comunicación más o menos integral. Pero llegó un momento en que el adolescente que escribía cuentos volvió a tomarme. Fue cuando mi primera hija venía en camino, estaba en la barriga de su mamá. Y algo me llevó a querer escribirle a este bebé que venía. Yo no sabía si iba a ser hombre, mujer, una manera de contarle en qué hogar iba a caer, qué tipo de padre tenía hasta ese momento, veinteañero. Y escribí un largo relato confesional al que titulé Hemorragia. Así, fue una Dejaste catarsis. salir el texto. Lo dejé salir. Y algo ocurrió, algo se me activó porque el siguiente fin de semana me senté a escribir un cuento y el siguiente fin de semana otro y así. Y así nació Cuentos de Fin de Semana, que fue mi Claro. primer Libro. libro de relatos. Sí. ¿Tomaste talleres? ¿Participaste de talleres de literatura? Te lo pregunto porque acá en Chile son muy comunes, ¿no? Que la gente que se está formando como escritor, más allá de pasar por la carrera de literatura, se forman en talleres de literatura que dan escritores profesionales. No sé si en Perú la realidad es similar, no sé si en tu caso pasaste Sí, por algún taller de últimamente literatura. hay muchos talleres de escritura creativa. Yo mismo ¿Das he talleres? dado talleres de escritura creativa, pero en esa época yo no sabía que existía eso. No sé si lo sabía, honestamente. Yo he sido un autodidacta con mi escritura siempre. Ensayo, prueba, error. O sea, después de mi primer libro de relatos dije, ¿cómo será escribir una novela? Voy a experimentar. Y salió mi primera novela, La Furia de Aquiles. Claro. Y después dije, voy a salir de los nervios de la segunda novela rápido, voy a escribir una segunda novela, Oye, vamos a mira. ver qué me da. Y así, y no paré más, Luis, no paré más. Y aquí estamos en la hora del museo, que yo pensé que iba a ser la hora del más feo. No, pero... Estaba, me había confundido. No, esta es la hora del museo y estamos en esta sala Estamos que en un estamos lugar rodeados hermoso, por de verdad. cuadros de un pintor peruano, ¿no? El Mulato Gil. Sí, José Gil de Castro, que tú sabes que no es tan conocido en Perú. No, acá incluso tiene una muy plaza. curioso. Hay una plaza Eso acá, es, nadie es zona- profeta en su tierra. Yo no sé si tiene que ver con la invisibilización que se le hace a los afrodescendientes, yo no sé si tiene que ver
con que la mayor parte de su colección, o al menos en Perú, pertenece al sector privado. No lo sé, pero es Claro, un no. fenómeno interesante. Gustavo, algo que te quiero preguntar también, lo leí por ahí y quiero adentrarme en esta ambivalencia, ¿no? Entre por una parte el publicista y por el otro lado el escritor. Ujú, Y te lo pregunto por qué, porque cuando uno redacta para publicidad, ujú. el mensaje tiene que ser sintético, preciso, no debe permitir segundas lecturas. Te están pagando justamente para llegar a los consumidores. En cambio, la potencia de la literatura es totalmente lo contrario, De ¿no? O acuerdo. sea, la literatura tiene que ser ambigua, tiene que generar el acuerdo. símbolo. Eso es lo que nos gusta de la literatura. Entonces quiero preguntarte, bueno, que nos abras tu corazón y tu cabeza y nos cuentes un poco cómo es este tránsito entre el cerebro del publicista y el cerebro del escritor, ¿no? Del narrador. Sí, Es como un switch que lo apaga y lo prende, me llama la atención. yo creo que eso debió pasar en su momento, ¿no? En efecto, nadie le paga miles de dólares a alguien para que escriba un anuncio que pueda ser malinterpretado o Exacto. interpretado de varias Podría ser lugares, un ¿no? problema, ¿no? No, totalmente. O sea, lo que es una virtud en la publicidad, que es crear una verdad, entre comillas, simple, universal, unívoca, es un pecado en la literatura, ¿no? Las obras que más perduran son las que más capas de interpretación Exacto. tienen y convocan foros y congresos para discutir sobre ellas, ¿no? No, son oficios muy distintos. Y otra cosa que los hace diferentes es que cuando uno escribe comunicación por encargo, obviamente estás cumpliendo los objetivos que te dicta una tercera persona. Cuando Claro. se trata de literatura, uno obedece a sus propias tripas. Claro. Y ahí no hay. O sea, no hay corren por intermediario. caminos separados. Totalmente. Nunca se te mete el publicista en la narrativa ni el narrador en el... No creo, o sea, mira, te digo, conscientemente te digo que creo que no. Creo que no. No deberían, no deberían. Pero sí son oficios que se alimentan del mismo magma. Claro. Finalmente, ambas son oficios creativos. Tiene que ver con Creatividad. contar historias, la capacidad de contar historias, generar relatos. Exactamente. O emocionar, en Exacto. todo caso, ¿no? Y hay una cosa que descubrí después también. Yo cuando hace años trabajaba en publicidad, yo solía decirle a mis colaboradores, ¿no? La mejor publicidad es la Ya. que no parece publicidad, ¿no? La que no te Claro. pone en guardia, la que no te dice, te voy a vender, Te voy a vender algo. para que tú no agarres tu billetera y Claro. la quieras resguardar, ¿no? Lo mismo finalmente me he dado cuenta de que es atendible en las novelas. Las mejores novelas son las que no parecen novelas. Es decir, las que no empiezan diciéndote, acá hay un escritor tratando de seducirte, de darte una Qué historia. interesante. Sí. No me quiero salir todavía de tu historia como publicista porque hay un hito que me parece súper interesante y me gustaría que lo comentemos. Tú asesoraste a Toledo, ¿no? En su candidatura, después él ganó. Y tengo muchas ganas de saber, bueno, qué conclusiones sacas de esa aventura. No sé si lo ocupaste como material para escribir algún libro o si te lo... Sí, algo de eso lo utilicé después literariamente. Yo asesoré a Alejandro Toledo en su campaña contra Alberto Fujimori. Exacto. Eran años complicados, difíciles y de verdad gran parte de la sociedad civil iba a apoyar al candidato que pudiera hacerle frente a Fujimori. Y hay que recordar que Alejandro Toledo se presentaba con un discurso digno de Cenicienta, hermoso. Bueno, ¿tú ayudaste a construir ese Sí, relato? claro, exactamente. Sí, soy culpable corresponsable de algunas cosas. Todos quisimos creer ese relato honestamente. Y fue muy decepcionante después ver cómo se manejó. Yo desde entonces, mientras trabajaba en comunicación, ya no quise seguir trabajando en campañas políticas por eso. Escribí una novela que se llama República de la Papaya en su momento para utilizar un poquito de las reflexiones que tuve entonces. Y digamos que... ¿No lo volverías a repetir? ¿No volverías a...? O sea, si tuviera que... Me parece que es un cruce muy interesante. Pienso, no sé, en conocer House of Cards, pero por dentro, digamos. Sí, trabajar no, como muy escritor en interesante, política. es muy interesante. No, mira, si yo tuviera que volver a repetir todo lo que he hecho en mi vida para estar sentado en este sillón en este momento, lo volvería a hacer. O sea, no cambiaría absolutamente nada. Gustavo, está muy interesante esta conversación, pero lamentablemente tenemos que interrumpirla. Vamos a hacer nuestra primera pausa de esta hora del Museo Especial, esta hora del museo en el Museo Histórico Nacional. Pero luego volveremos a conversar sobre esta novela que yo me leí y la disfruté mucho.
100 cuyes de mi invitado del día de hoy, el escritor peruano Gustavo Rodríguez. Y ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de nuestra querida Radio USACH. Y mira hoy qué lindos cuadros tengo detrás mío, porque estoy en el Museo Histórico Nacional. Este es un programa especial de La Hora del Museo, donde estamos conversando con el escritor peruano Gustavo Rodríguez acerca de su más reciente novela, 100 cuyes, novela con la que ganó el premio Alfaguara de novela 2023. Y es una obra bien especial porque aborda temas que son complejos, pero también tiene mucho humor y mucha música, y quiero destacar eso. Gustavo, antes de adentrarnos en la novela y en todo lo que significó, siento que es súper importante que nos expliques, que nos cuentes de la importancia del cuyi en la cultura peruana. Porque acá en Chile, claro, tenemos la palabra, hemos visto estas carreras de cuyi que se hacen, pero yo después de leer tu novela entiendo que hay como símbolo, ¿no? El cuyi es mucho más que para nosotros. Sí, el cuy es un roedor que está muy presente en la cultura peruana, ecuatoriana también, boliviana también. Es parte de la dieta de los Andes desde épocas precolombinas. Ha llegado a ser incluso símbolo de campañas presidenciales en mi país. O sea, sí, es muy presente. Y en el caso de la novela, bueno, tiene que ver con la trama. De repente si cuento... Bastan 10 cuyes para iniciar un negocio. Bastan 10 cuyes para iniciar un negocio. Es lo que yo puse en boca de un personaje en la novela, que es, digamos, un tío de la protagonista. La protagonista, Eufrasia, recuerda ese consejo de su tío. Y claro, los 100 cuyes tienen que ver con una contraprestación por un servicio que Eufrasia da. Quizás sea el momento de decir brevemente de qué va la novela para que puedan entender. ¿Quieres hacer la introducción? ¿Lo puedo decir? Por supuesto. Muchas gracias. Es la historia, 100 cuyes es la historia de Eufrasia, una cuidadora de ancianos, ancianas, que sin proponérselo casi, se va a ir convirtiendo en la ejecutora de los últimos deseos de estos viejitos a su cargo, ¿no? Va a llegar incluso a vivir una aventura épica, loca, con 7 ancianos a la vez. Los 7 magníficos. Se autodenominan así. Es un grupo... El poeta, los surfistas. Todos estos viejitos maravillosos que viven en una residencia, que han hecho su propio grupo, al margen de los demás, ¿no? Y con quien Eufrasia y ellos van a vivir una aventura épica, al final, que involucra una combi Volkswagen del 68 con música de ABBA a todo volumen por la carretera de las playas al sur de Lima. Sí, y claro, los 100 cuyes vienen a ser la metáfora de la contraprestación por ese servicio extra. Que ella, claro, no quiere que le paguen en dinero, no vamos a hacer spoiler, pero pide, ¿no? Como... O sea, digamos que metafóricamente recuerda lo de los 10 cuyes. Claro. Y lo que cada quien interprete por 10 cuyes va a ser lo que ella va a recibir. ¿Es cierto que te pidieron o te sugirieron cambiar el título de la novela cuando ganaste? Sí y no. Yo creo que antes, para que no caigamos en un malentendido, cuando a mí me llaman a las 4:24 de la mañana, una madrugada, a decirme ganaste el premio, tenemos que hacer el acta y anda, búscate una camisa porque vas a aparecer ante el mundo como el ganador de este año. ¿Ya? Me dijeron, oye, en tu manuscrito el título no nos convence, pero yo mi agente me recomendó mandar el manuscrito, porque el concurso es de manuscritos, obras inéditas. Me dijo, yo le había titulado 100 cuyes, mi agente me dijo, el jurado de repente no entiende, de repente por eso pierdes, mejor asegúrate y manda un título más común. Yo mandé con un título más común, algo largo viaje hacia el adiós, así se llamaba. Ya, o sea, el manuscrito iba con otro título. Sí, pero puse como seudónimo 100 cuyes con la esperanza de
si esto gana por algún albur de esos, Ya. puedo negociar. Pero no, todo fue tan instantáneo que me dijeron, Gustavo, el largo viaje, no sé, acá no lo repetimos todos igual. ¿Tienes un título alternativo? Y dije, el título es 100 cuyes. Le dije. Así fue. Así, esa es la historia. Yo escuchaba que el jurado dirimía, decía, no, pero se va a entender, no se va a entender, y al final, póngale 100 cuyes, por favor, que era lo que estaba. Y de verdad, las personas que lean la novela, al final se van a dar cuenta de que otro título no le puede ir, después de haberla leído. Algo que me llamó profundamente la atención de la lectura de esta novela es que sentí que estaba escrita en peruano. Y te lo pregunto por qué, porque vivimos en una época donde hay mucha literatura que se hace en un lenguaje neutro, un lenguaje que se asimila más a el de las traducciones, que al propio habla de los países. Entonces tenemos escritores chilenos escribiendo en neutro, peruanos escribiendo en neutro, colombianos escribiendo en neutro. Literatura de aeropuerto, le han dicho. Y quisiera saber si este gesto de escribir la novela en peruano obedece, ¿no?, a una intención tuya de decir, bueno, así se habla acá, así lo voy a escribir de esta manera. Es así. Pero Luis, ¿la entendiste? Sí, por supuesto. O sea, no solo la entendí, la disfruté. A eso voy. Yo creo que tiene que ver con que yo creo que los lectores son lo suficientemente inteligentes para entender por contexto algunas palabras. También pienso que mientras más auténtica se sienta una obra, un buen lector, un lector va a estar agradecido por esa autenticidad. También pienso que los libros son como pequeñas ventanas que nos llevan directamente a vivir paralelamente una cultura distinta. Exacto. Y cuando uno viaja físicamente, de verdad, no anda diciéndole a la gente, ¿puedes hablar como en mi país? No. Uno Claro. va y se sumerge en esa cultura. Y me parece que encima de eso, nosotros como países latinoamericanos recibimos literatura de otros lados, Claro. con vocablos que nosotros también tratamos de entender en su contexto, enriquecemos nuestro acervo. Ahí tenemos todas las traducciones españolas de Sí, anagrama. mírate, acá yo ya sé lo que es un gilipollas, Claro. o un Las ¿cómo le hostias. dicen? Eso, ya lo sé por contexto, no sé, en algún momento no lo sabía, después lo supe, ahora ya lo tengo incorporado. Y me parece justo que en ese intercambio ellos también se enriquezcan con nuestro vocabulario. Pero creo que lo que prima de fondo, Luis, es que yo siento que mientras más auténticamente describo el lugar que conozco, pues más fidedigno soy con las reacciones y las emociones que puedo suscitar en el lector. Claro. Sí. Pero esas descripciones también pasan por el habla, ¿no? Sí. Es por el lenguaje, que me parece muy interesante porque, claro, tenemos esta novela que está ambientada en Lima, pero se podría hablar como, insisto, ¿no? Como si los personajes hubiesen sido traducidos en España, ¿no? Como... pero esa sería una Lima de centro comercial, Claro. de mall, ¿no? Lima es una ciudad vivaz, multicultural. Ahora, también es verdad que la voz narrativa se permite ciertos guiños peruanos. Exacto. Donde se siente más el habla peruana es en los diálogos de los personajes, que es como viajar un ratito a Lima y atizar por una ventana qué está pasando acá. Está pasando Ese es el acá, efecto que claro. pasa. Sí. Gustavo, tenemos que parar, de verdad yo estoy disfrutando mucho esta conversación, imagino que todos ustedes también, pero debemos hacer la necesaria pausa de esta hora del museo y al regreso vamos a seguir conversando sobre estos 100 cuyes. Y ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH. Y bueno, ustedes están viendo, estoy en el Museo Histórico Nacional haciendo esta entrevista especial al escritor Gustavo Rodríguez, quien es autor de 100 cuyes, novela que acaba de ganar el importante premio de novela Alfaguara 2023. Los invito a leer este libro, de verdad. Lo disfruté. No sé si lo pasé bien, porque trata temas que son bastante crudos y algo de eso queda se queda, ¿no?, en el lector.
Y esto me lleva a preguntarte, Gustavo, ¿por qué decidiste escribir sobre la vejez? Siendo que no eres viejo, digamos. Ajá. Pero yo creo que todo parte de un interés egoísta, como ocurre. O sea, yo he usado la literatura antes o la escritura para, a través de alter egos míos o de personajes que he creado, procesar o responderme a preguntas sobre mi pasado. Y esta es la primera vez que me ocurre que uso personajes para tratar de ponerme en el lugar del futuro, lo que sé que se viene. Cuando pasas los 50 años ya intuyes lo que va a venir. Las avispas. Y sí, sí. Y además de eso, pues tus papás, tus tíos, tus mentores, la gente mayor que era tan, digamos, poderosa en su momento, languidece, ya Claro. mueren. Entonces tú empiezas a sentir que la fila avanza. Y en mi caso, creo que esa preocupación estaba dando vueltas. Digamos que tenía el tema de la soledad de los ancianos por ahí, ¿Mm? pero no fue hasta que falleció el año pasado mi suegro, y en un entorno de muerte digna, hermosa dentro de lo que cabe, ¿no? En que yo me dije, no, esta experiencia de la que he sido un testigo privilegiado debería ser compartida, estas emociones, estos sentimientos. Y no fue hasta que se me ocurrió el personaje de Eufrasia, la cuidadora, que cayó la pieza, ¿no?, del argumento de la novela. Yo siento que tengo una novela ya para ser trabajada cuando el argumento puede ser resumido en el cintillo de un noticiero, así. Entonces, cuando tuve el argumento así de resumido, dije, ya, me siento a trabajar y hacer el diagrama de esta novela que terminó llamándose Cien Cuyes. ¿Cuánto te tomó escribirla? Ha sido la novela que más rápido he escrito porque fue intensiva, fue en estado de, no sé, un estado de hipnótico casi. 6, 7 horas al día, todos los días, 2 meses más o menos. ¿2 meses? Nunca me Oye, había pero te pasado. salió un tirón. Nunca me había pasado. Como García Márquez escribiendo 100 años de soledad, que se encerró a escribir. Ah, pero fueron 6 meses, creo. Y no, en su caso. y ¿Pero no. dejaste de trabajar en ese tiempo? A eso voy. Yo me había preparado para, a partir del año pasado, dedicarme a escribir como un oficinista. Yo no soy un genio como Vargas Llosa, ni tuve una Carmen Balcells que me dijo, Claro. toma, Una mamá grande. tú escribe, que yo te pago. No, no, no. Yo tuve que prepararme gran parte de mi vida para tener ciertos ahorros para luego dedicarme a escribir como un oficinista. Y fíjate, tomé la decisión y fruto de eso resulta que termino ganando el premio Alfaguara. Una cosa muy rara, muy curiosa, ¿no? Muy importante a la vez, ¿no? Tanto para tu carrera como escritor, como para Sí. los lectores, porque evidentemente despierta el interés en distintos países. Algo que quiero leer, una nota que marqué acá, que me parece que es una frase muy decidora, ¿no? Que la dice el doctor Jack. Dice, morirse es tan natural como nacer, pero nos hacen olvidar que es así. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿por qué crees que en nuestra cultura, que coincide mucho, ¿no? Perú con Chile tienen muchas cosas en común, tendemos a evitar el tema de la muerte? También le cambiamos el nombre, que es otra reflexión que aparece ahí. Como que nos cuesta entender que la muerte es parte de un proceso vital, que la gente se muere. Siento que uno de los mensajes que está muy implícito en la novela es justamente eso, ¿no? Como que el lector se entere, descubra, es como una cachetada también, oye, nos vamos a morir. ¿Por qué crees tú que la muerte se convirtió en un tabú en nuestra cultura? No así en México, que también tenemos mucho en común con México. Claro. Debe haber varias razones, pero ya, me atrevo a enumerar un par. Yo creo que tiene que ver con cierta inmadurez, ¿no? O sea, el no afrontar procesos naturales o cosas que nos van a hacer, o que creemos que van a ser dolorosas, es típico, pues, de la inmadurez del tema. O sea, preferir no hablar de algo, Claro. para evitarlo, creando la ilusión de que ese elefante va a desaparecer. Y lo que va a ocurrir es que cuando ese algo ocurra, pues las consecuencias van a ser más devastadoras. En el caso de la muerte, los duelos van a ser más crueles de lo que deberían ser si los procesamos y lo vamos conversando desde antes, ¿no? Eso por un lado. Y creo que por otro lado, quizás se deba a que somos sociedades supersticiosas, que pensamos que por mencionar la palabra La estamos llamando. la estamos llamando, ¿no? Y no
O No es escribir así. de la muerte, ¿no? Como en el caso Exactamente, del no escritor. llames a la muerte, ¿no? Dice, Exacto. toca madera, bueno. Pero no. ¿No te dio miedo escribir la novela, esta novela? No. Yo creo, como te dije, a mí escribir me ayuda a, a- a pasar malos tragos, quizá a tratar de procesar eso que me da miedo afrontar. O sea, por ejemplo, mi novela anterior a esta se llama 30 kilómetros a la medianoche. Yo soy padre de 3 hijas, ya son grandes, pero las crié, ayudé a criarlas en una sociedad machista y peligrosa para las mujeres, como cualquier ciudad latinoamericana, Exacto. capital de hoy, ¿no? Y esa novela trata de un padre que recibe la llamada que nunca quisiera recibir, una llamada extraña, está en un matrimonio en las afueras de Lima y va a atravesar los 30 kilómetros que le competen hacia un hospital porque aparentemente su hija ha sido víctima o podría haber sido víctima de un feminicidio, ¿no? Entonces, claro, yo nunca he pasado por una noche así, pero esa preocupación constante que he tenido a lo largo de estos años, yo la procesé y me puse en ese lugar Claro. incómodo para, digamos, sobrellevar eso. Yo creo que Echaste en mano, por ejemplo, a escritores como filósofos como Ciorano, estas corrientes pesimistas que siempre, Schopenhauer, no sé, Ajá. o de dónde te nutriste, porque también hay ideas que son, siempre que se habla de la muerte, inevitablemente, bueno, o se aborda desde el plano de la fe, pero también hay filosofía detrás, ¿no? Claro. Y en tu libro aparecen ideas que rozan, ¿no? Mm, Como formas de filosofía. ujú. Entonces, Como te dije, ¿no? O sea, yo me puedo haber nutrido de lecturas, pero también de observación, de conversaciones con tanatólogos, de claro. manera casual, ¿no? Y que te dan un punto de vista que son muy interesantes y que en Occidente preferimos no tocar. Sí, no hablar de la muerte desde que somos pequeños, no naturalizarla hace que probablemente después tengamos Todos los traumas que tenemos cuando fallece alguien traumas, cercano. procesos psicosomáticos. Sí. Cuando a un niño le ocultas o no le permites, pienso yo, despedirse de alguien, queda el vacío y ese vacío se llena con las peores fantasías que puede crear un niño en su cabeza, ¿no? Gustavo, yo no sé si tú lo sabes o si lo viste, Ujú. pero en 2020 acá en Chile se estrenó un documental que estuvo nominado al Oscar, que se llama El Agente Topo. Lo vi, sí. ¿Lo viste? Que Sí. es un documental que, bueno, entre sus grandes fortalezas está que nos muestra Mm. o desnuda un poco cómo es ser viejo en Mm. el Santiago o en el Chile, ¿no? Ujú. Actual, en el Chile de época. Y me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo es ser viejo en Perú hoy? Mm. ¿No? Para saber también, para comparar qué tanto nos parecemos, porque acá tenemos, yo leyendo tu novela, hay cosas que coinciden mucho, como el abandono de los viejos, por Mm. ejemplo, Claro. esta idea que el viejo se oculta, ¿no? El viejo no participa necesariamente Mm. de la vida social, no van a los pubs, no van al cine, están como recluidos. Ujú. Cuéntanos un poco de cómo es ser viejo. Bueno, en el caso de la novela son adultos mayores de clase acomodada, pero danos Mm. una visión desde tu perspectiva, ¿no? De lo que es ser viejo en Perú Bueno, hoy. como ocurre en toda sociedad desigualitaria, va a depender de en qué hogar vive ese viejo, ¿no? Hay una frase lapidaria que creo que hace la voz narrativa cuando se refiere a doña Carmen y su cuidado del dinero, ¿no? Que solo hay una cosa peor que ser un viejo solitario, y eso es ser un viejo solitario y sin dinero. Claro. ¿No? Como bien lo dices tú, los ancianos en Cien Cuyes tienen más o menos resuelto el tema No hay un del problema dinero, económico no hay un detrás. problema económico, pero esa realidad es muy minoritaria en una sociedad informal como la peruana. La economía peruana es 75% informal. Gustavo, espérame, te voy a tener que interrumpir porque me están haciendo señas, tenemos que Bueno, parar, pero nos quedan todavía. Nos queda un perfecto, último perfecto. bloque. De verdad que la conversación está fantástica, yo la estoy disfrutando un montón, tanto como disfruté la novela misma. Se las recomiendo, ya está disponible en librerías chilenas. 100 cuyes de mi invitado del día de hoy, el escritor peruano Gustavo Rodríguez. Cómprenla, léanla, se van a llevar más de alguna sorpresa. No prometo una lectura feliz porque es un libro que transita por zonas que nos son incómodas, pero sin embargo es un libro que se nos queda pegado, ¿no? Que nos deja pensando, así que muy merecido el premio. Quédense en la sintonía de Radio Sach porque ya volvemos con más Hora del Museo.
Y ya estamos de regreso, último bloque de la hora del museo, tu programa de entrevistas favorito, el mío también, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH, más hoy día que estamos transmitiendo desde nuestro querido Museo Histórico Nacional. Y te cuento que estoy teniendo una animada conversación con el escritor peruano Gustavo Rodríguez acerca de esta novela que ha ganado un importante premio. Me refiero al premio de novela Alfaguara 2023. 100 cuyes, búsquenla porque de verdad a mí me ha gustado un montón. Quisiera que retomáramos lo que estábamos conversando en el bloque anterior cuando te interrumpí, ¿no? Lo que significa ser viejo en nuestras sociedades. Para saber también este contraste entre la realidad peruana y la realidad chilena. Bueno, en Perú, como ocurre en toda sociedad desigualitaria, decía hace un rato, todo depende de en qué hogar viva ese anciano. Exacto. ¿no? En el Perú la economía informal es altísima, es 75% de la economía es informal. Entonces, eso implica que la gran mayoría de la población no tenga acceso a una jubilación programada. Claro, los ancianos en 100 cuyes tienen eso resuelto, pero en cambio Eufrasia no lo va a tener de anciana. Se lo dice al doctor Harrison en un momento mientras están hablando, él con su whisky, ella con su cerveza, y se dan una conversación muy horizontal, muy bonita, ¿no? Y ella le dice, doctor, usted tiene su jubilación para sostenerse, los pobres como yo necesitamos de nuestros hijos para eso. O sea, los pobres vienen a ser la FP de la gente, ¿no? Entonces, son ancianos en el Perú y en sociedades como ella que dependen mucho de la voluntad de sus hijos, de sus familiares, que no tienen servicios brindados por el Estado que puedan integrarlos a actividades pues, que lleven a calidad de vida. No sé si tú conoces Lima o hay muchas ciudades peruanas, las periferias, los barrios de periferia están en cerros. Cerros que tienes que trepar y donde un anciano con escasa movilidad pues la tiene imposible, ¿no? Entonces digamos que la libre edad en países como el Perú rudo. Iguala precariedad. Y soledad también, ¿no? Que ahí hay un... Sí, soledad también. Dependiendo, yo no lo sé. En 100 cuyes vemos la paradoja de que si bien son ancianos con recursos económicos, no tienen a su familia cerca. Exacto. En cambio, el otro lado, la otra cara de esa realidad puede ser ancianos pobres que viven rodeados de su familia, pero que no tienen las facilidades económicas. Sí. Oye, quiero preguntarte por Eufrasio. ¿Cómo construiste este personaje? No sé si te basaste en alguien real o fue todo un invento. Porque, digamos, es un gran protagonista de la novela. Tiene... Sí, en 100 cuyes deben haber 12 o 13 personajes, ¿no? Hay uno, y lo dije públicamente, que sí está basado en una persona que conocí, que es el doctor Jack Harrison, digamos. He tratado de retratar lo más posible su carácter. Bueno, para el whisky. Amante del whisky, del jazz, muy discreto, muy elegante. Al que no le pasa, en la vida real no le pasó lo que le pasa en la novela, claro. ¿no? Todo eso está ficcionado, pero digamos, la construcción del personaje tiene que ver mucho con él. Y el otro personaje que sí podría armarse de hasta tres personajes, de personas que existen, es Eufrasia. Yo te diría que Eufrasia es el compendio de 3 mujeres maravillosas, puro corazón, trabajadoras que he visto relacionarse con familias afines a la mía o en mi propia familia, ¿no? Claro. Sí. Otro detalle que me llamó la atención de tu novela es que tiene mucha música. Es como si leyéramos la novela, que esta novela tiene una banda sonora, ¿no? Interesante, uno podría hacer el ejercicio de meterse a YouTube e ir buscando canción por canción en cada pasaje. Exacto, pero que es música muy variada, ¿no? Hay guayno, está el mambo del Machaguay, que acá en Chile lo conocemos súper bien porque los jaivas tienen una versión. Pero también hay cosas más modernas, ¿no? Mencionaste a ABBA. Cuéntanos también cómo fue apareciendo la música. ¿Era algo que buscabas desde un principio o fue surgiendo en la medida que ibas escribiendo la novela? Mira, me he dado cuenta de que en todas mis novelas prácticamente aparece canciones o alguna estrofa de una canción o algo así. En esta y en Madrugada, que es la antepenúltima, aparece mucha música ligada. Bueno, en Madrugada era obvio porque el protagonista es un cantante
de bandas, ¿no? De covers. Pero aquí yo creo que tiene que ver con que finalmente he terminado por abrazar totalmente la cultura popular. ¿Ya? O sea, porque aquí aparece la música, aparece el cine, Claro. aparecen Pero no es que me parece súper interesante, volvemos al tema del lenguaje y una Ajá. novela escrita en lo peruano, porque también podría ser una novela que solo tuviera música clásica y jazz, ¿no? Como Ajá. por esta pretensión de alta cultura. Exactamente. Pero tú no caes en eso y también me Exactamente. llamó mucho la atención. Como, Sí, pero es algo que se adquiere con la experiencia, con la soltura. Te vas dando cuenta. A ver, alguien de mi generación no solamente se ha nutrido de libros y de lo que decía la cultura, la alta lo cultura que que debía nosotros ser la entendemos. cultura. Exacto. ¿Ya? Entonces, claro, cuando yo era un escritor más joven y quería ser llamado escritor, entre comillas, seguramente renegaba un poquito, trataba de que no se me viera el fustán de la cultura popular. Claro. Pero ahora Pero, ya te digamos, desperjudiste cuando eso. ya no tienes que, yo no tengo que impresionar a nadie, digamos, ¿no? Abrazo la cultura popular porque, a ver, mi generación ha visto películas, series, ha escuchado Claro. música para planchar, mientras más abrazo con autenticidad eso, yo creo que mis novelas salen más redondas, auténticas, y vale la redundancia, y creo que el lector lo percibe así. Ya no Claro. tengo nada que Y se demostrar. agradece también, ¿no? Porque de pronto ya basta como esta impostura de siempre estar utilizando referentes Mm, como que, que entendemos como alta cultura, ¿no? Como si todos nos nutrimos, digamos, como tú bien dijiste, de la música para planchar, ujú, de películas de acción, ¿no? Que también ujú. aparecen. Y otro punto que quiero tocar es el del humor, que también me llamó la atención en la novela, que si bien es una novela que habla de la muerte, toca, ¿no? Tiene mucho humor, ¿no? Mucho sentido En del los humor. diálogos, tiene salidas que son muy... bueno, el personaje Jack es un personaje que me da mucha risa con las salidas que tenía. Era pragmático, pero al mismo tiempo era como sarcástico. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue en tu caso trabajar el humor. Si también, ¿es algo que buscaste o es algo que fue saliendo Mm. naturalmente en la manera que fuiste construyendo los personajes? Mira, Luis, yo no encuentro mayor mérito en mí en haber usado el humor en la novela, porque el humor siempre ha sido mi arma, mi herramienta ¿Sí? para navegar, digamos, en aguas turbulentas o en situaciones conflictivas desde niño, ¿no? El humor me ha salvado a mí, me sale natural. Ya. Y por fortuna... Eso es buenísimo, te digo, porque una novela que trate de tener humor y que el humor no funcione, digamos, es una novela Fallida. fallida, ¿no? A mí me salvó de construir, primero, mi principal temor con esta novela era que me pudiera salir cursi, porque tiene situaciones muy dramáticas, Sí, intensas, despedidas, exacto. pero Momento momentos sí, que fuerte. conmueven, pero el humor finalmente... el jurado lo dijo mejor, y Claudia Piñeiro, una frase Ujú. que dijo, es una novela que te va a conmover y te va a hacer reír probablemente hasta en la misma página. Claro. Entonces, para mí Yo creo que es ese es uno de los importante grandes eso. logros que tiene esta novela, ¿no? Probablemente Conjugar ese sea humor y muerte, podríamos decir, ¿no? Acá en Chile tenemos esta frase que existe música para bailar y llorar, ¿no? Ah, mira tú. Y probablemente tu novela podría estar en esa categoría, porque como tú bien dijiste, pasamos por momentos súper duros. No quiero spoilear la novela, obviamente, para que la lean, pero tenemos, no sé, hay un asesinato por ahí, podríamos leerlo, ¿no? Uno de Claro, los claro, primeros hay. que te deja, y luego tenemos estos saltos al humor y confluyen muy bien, y uno queda como, bueno, ¿qué está pasando en mi cabeza, no? Debería estar llorando, pero me estoy Pero me estoy riendo. riendo. Bueno, en Perú decimos se sufre pero se goza, que es una manera... También es un bailar y llorar. Exactamente, que es una manera de decir, oye, la vida es una tragicomedia, esta novela es una tragicomedia. Bueno, hagamos que dialoguen la vida y la ficción para que se enriquezcan mutuamente. Se nos está acabando el tiempo, así que te quiero preguntar, bueno, ¿qué se viene para ti en este año? ¿Estás trabajando en algún proyecto nuevo? Por ahí yo leí que te querías dedicar como 100% a la escritura durante Sí, este sí. año, pero Me cuéntanos. gustaría, pero a ver, este va a ser un año de gira por la novela. Voy a visitar varios países, estoy en eso. Afortunadamente estoy acá contigo por eso. Entonces, no, ya me resigné a que este año no voy a poder escribir ficción, una novela, porque yo necesito frecuencia, necesito una rutina, ¿no? Pero probablemente lo que haga a partir del próximo año sea agarrar una novela inédita que tengo ahí, que Ya, escribí hace unos años, y reescribirla. Y reescribirla. Y vamos a ver qué pasa, qué sale. vamos a ver qué pasa. Última pregunta, ¿crees tú que
nuestra vejez puede ser distinta o cómo podríamos enfrentar de forma distinta. Y esto es una pregunta como a nivel de cultura, ¿no? Que nuestros viejos no quisieran suicidarse o que no quisieran hacer la eutanasia. ¿Hacia dónde crees tú que deberíamos avanzar en ese sentido? O quizá en realidad es súper buena la eutanasia y nosotros deberíamos poder decidir sobre nuestra muerte. O sea, como hacen algunos de tus yo te diría que el gran marco de las decisiones deberían estar en evitar un sufrimiento que podría ser evitable. O sea, a mí me parece que prolongar por motivos extrarracionales la vida de alguien que está sufriendo mucho, me parece que implica cierta dosis de sadismo ahí que no me puedo explicar, honestamente. Claro, que tenemos, sí. No, como esta idea de extender la vida aun cuando la persona esté conectada a 1000 máquinas, esté sufriendo. Es un paso en el que podríamos avanzar, ¿no? Como sociedad. Y además, Luis, yo creo que para los deudos, para los que nos quedamos finalmente, el dejar ir a una persona, el dejar que no sufre, dejar ir, finalmente es un acto de desprendimiento, que finalmente desprendimiento puede ser leído como un acto de amor también. Quiero despedirme con una breve cita que marqué acá, no la quiero dejar de pasar. Son estos personajes. Me hacen señas, ¿alcanzo o no alcanzo? Sí alcanzo, ya pues déjenme por favor. Les dije, ¿no les parece que cuando estamos juntos es como si estuviéramos en nuestra propia película? Siento que ese es uno de los momentos más bellos que tiene esta novela. Te los invito a leer. Te quiero agradecer, Gustavo. De verdad, ha sido un placer conversar contigo, felicitarte. La novela me gustó de verdad, tengo que decir eso, no estoy siendo patero. Me ha gustado mucho, me ha conmovido. Así que eso, pues, si te quieres despedir brevemente. Luis, al contrario, yo soy el agradecido. La he pasado muy bien, espero que se note. Yo creo que se nota. Muchísimas gracias. 100 abrazos para ti, 100 abrazos para ustedes. Ya pues, no me queda más tiempo, solo despedirme. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Un gran abrazo y chao, chao.